Hola, muy buenas tardes a todos. En nombre de Fundación Telefónica Ecuador queremos darle la más cordial bienvenida a este foro sobre la película Ainhoa con Ana Paz y Carolina Astudillo. Nosotros hemos acompañado este festival desde su primera edición porque creemos en este proyecto que se enmarca o que hemos enmarcado dentro de nuestro programa de cultura digital. Fundación Telefónica Movistar tiene más de 20 años de trayectoria en el Ecuador y además de los proyectos de cultura también desarrolla proyectos de educación, de empleabilidad y de voluntariado. Para nosotros es un honor abrir este primer foro y los quiero dejar ahora con William Álava, estudiante de la Escuela de Cine de la UDLA, quien va a hacer la presentación de Carolina Astudillo y de Ana Paz. Espero que disfruten de este foro y muy buenas tardes a todos. Gracias. Hola, buen día. Bienvenidos a todos los asistentes, a las panelistas que nos acompañan la tarde de hoy. Y bueno, les cuento un poco sobre el evento que tenemos esta tarde. Vamos a hablar un poco sobre la película Ainhoa, Yo no soy esa, película del año 2018. Vamos a tener un foro y es un documental que obtuvo la Biznaga de Plata, el mejor documental en el Festival de Málaga, el Gran Premio del Jurado en Escal Documentaires y el premio al mejor sonido y mención especial del jurado en Documental Madrid. Hoy en día tenemos a Carolina Astudillo, la directora del documental, y a Ana Paz, montajista del mismo. También vamos a tener a Oricel Castro, montajista y docente en la Universidad de las Américas, quien va a estar moderando el foro de hoy. Y el foro básicamente va a funcionar. Vamos a tener a Oricel conversando con Ana y Carolina y vamos a tener este espacio para preguntas disponible en el chat, así que pueden ir poniendo sus preguntas y vamos a ir eh, viéndolas. Y bueno, doy paso a Oricel Castro. Gracias. La película va a estar disponible hoy hasta las 12 en Choloflix, por cierto. Okay. Gracias, William, y muchas gracias a todos los que están aquí, especialmente a Carolina y a Ana. Es un tremendo gusto para el festival tener la película Ainhoa, Yo no soy esa, que me pareció realmente una belleza de película. Entonces me alegra mucho tenerlas aquí para conversar un poco sobre la película y también especialmente sobre el proceso de montaje, ya que está dentro del marco de este foco en el trabajo como montajista de Ana Pfaff, que es nuestra retrospectiva. Es breve, pero es la retrospectiva de este año. Y entonces abrimos el foco y el festival también. Hoy es el primer día y solo fue la inauguración con Ainhoa, Yo no soy esa. Entonces quería empezar primero darles la bienvenida, gracias por estar aquí. Y preguntarte, Carolina, ¿cómo fue el proceso para crear este proyecto? ¿Cómo diste con el personaje, con Ainhoa? Que nos cuentes un poquito de cómo llegaste a la película. Hola, bueno, primero que todo quería darles las gracias por programar la película. La verdad que se estrena en Ecuador y estoy muy contenta. ¿Cómo empecé? A ver, es una pregunta difícil. Bueno, yo tengo un amigo que se llama Pachi y un día vino a mi casa y me contó que su papá, que había fallecido en el año 83, más o menos, su padre filmaba durante los 50, los 60 y los 70 en Super 8, en 16 milímetros, y que era una persona como muy obsesiva, por llamarla de alguna manera, con esta idea de filmar. Entonces que tenía también fotografías. Bueno, y como Pachi
tiene una enfermedad que es una enfermedad degenerativa, que se llama enfermedad de Fabry y que no tiene cura. Él tenía miedo que cuando muriera, todo el material que había en su casa, de su familia, fuese a parar a un mercadillo. Porque en Barcelona, bueno, pasa mucho esto, ¿no? Que a veces muere gente y subastan todo lo que hay en el interior de las casas. Entonces siempre uno puede ir a ese mercado y ver fotografías, películas. Entonces Pachi sabe que a mí me encanta incluso coleccionar, ¿no? Fotografías, películas. Entonces yo le dije que las trajera a mi casa. Entonces un día de verano llegó a mi casa con una maleta y tenía muchísimas películas. O sea, yo no me imaginé que eran tantas. Y también fotografías, más o menos, bueno, las fotografías no me las trajo en ese momento, pero después me di cuenta que eran como 3000 fotografías. Claro, ahora 3000 fotografías no es tanto, quizá uno las puede tener en el móvil, pero eran fotografías analógicas, entonces eran fotografías, claro, que habían, muchas habían sido digitales, o sea, ¿cómo se dice? Reveladas, claro, no habían sido digitalizadas, o sea, era como mucho material para la época, ¿no? Bueno, el tema es que en ese momento le guardé el material y después lo empecé a ver, y me di cuenta que el padre filmaba muy bien y que había un material que no solamente me hablaba de una familia, sino que también me hablaba de una época. Porque eso yo creo que para mí es fundamental, y siempre en las películas en las que utilizo archivo, ¿no? Dejo claro que el archivo familiar no solamente refleja como la intimidad, sino que de alguna manera nos puede contar la historia, ¿no? La historia eh, del país, o la historia política, la historia social, o sea, todo lo que ocurre también se puede contar a través de lo familiar, de un diario de vida, de fotografías, de películas, de cartas. Entonces, claro, en ese momento, bueno, yo vi todo el material y quedé como muy seducida por el material, y después Pachi me habló de su hermana, cuando le pregunté quién era la niña que salía ahí, y me contó que su hermana Ainhoa se había suicidado en el año 2006, y que había dejado un diario, y que, bueno, me contó más o menos la historia. Entonces también me trajo el diario. Entonces empecé a leer el diario de Ainhoa y me di cuenta que habían temáticas que se relacionaban con la experiencia femenina y que eran temáticas que estaban presentes en otros diarios. Pero en ese momento yo no tenía la idea de hacer una película de Ainhoa, sino que incluso quería utilizar ese material en otro proyecto que tenía relacionado con País Vasco. Entonces empecé a leer el diario y me fui metiendo, y Pachi me fue contando cada vez más sobre su hermana, y me pareció como muy interesante la dicotomía que existía entre Ainhoa y la mujer de los diarios. O sea, era la misma persona, pero eran totalmente diferentes. Entonces, la Ainhoa que Pachi había conocido, que era su hermana, era una mujer de carácter muy fuerte, una mujer extrovertida, una mujer que según él hacía lo que quería con los hombres, y la mujer de los diarios, una mujer como tímida, sufriente, eh, que tenía valores como muy asociados a la época de su madre, siendo ella incluso en apariencia un poco punk y todo eso, y entonces como que había una dicotomía, y me interesó mucho esa dicotomía. Entonces empecé a entrevistar a amigos y amigas de Ainhoa a través de Pachi, no los pude contactar, algunos los contacté por el Facebook también, y me reuní con algunos y con algunas de ellos y de ellas, bueno, y ahí me di cuenta, ¿no? Que en realidad todos conocían a la Ainhoa, no a la de los diarios, sino que a la Ainhoa, digamos, a la persona. Entonces que mucha gente, salvo Dave, que fue un novio que ella tuvo, que lo entrevisté en Londres, pero después era como el único que la había conocido realmente. Entonces, de aquí como que nació la idea de hacer una película que contara la historia de Ainhoa, que también Ainhoa perteneció a una generación que era la generación que vino después de de la muerte de Franco, vino igual que sucedió en Chile, ¿no? Una especie de transición, y después vino una generación que se desencantó bastante con todo lo que era la política, y que fue una generación en general que vivió como procesos similares. Entonces, de hecho, todos los amigos que yo entrevisté de Ainhoa habían tratado de suicidarse alguna vez, había como un desencanto generacional. Entonces quise hacer esta película que por un lado hablase de esa historia de España, de esta generación, que por otro lado hablase de temáticas de las mujeres, temáticas recurrentes en los diarios, como por ejemplo la idea de amor romántico,
el cuestionamiento de la maternidad, si ser madre o no, el aborto, la espera, también hay un momento en donde Ainhoa habla de que fue acosada laboralmente. Entonces eran temas que yo vi que estaban en el diario de Ainhoa, que se repetían en mi diario, y yo en ese momento también estaba leyendo el diario de otras escritoras, como Anne Sexton, Sylvia Plath, Susan Sontag, y me di cuenta que, claro, independiente que eran escritoras y que escribían de una manera diferente, Alejandra Pizarnik también, eran mujeres que tocaban temáticas similares en sus poemas o en sus diarios. Entonces quise como que también mezclar algunos de estos poemas o de estos pensamientos de estas mujeres con el diario de Ainhoa, y curiosamente, bueno, esto fue como una coincidencia, la mayoría también se habían suicidado, ¿no? Pero yo no me quise meter mucho en el tema del suicidio en la película porque creo que es un tema muy complejo y muy difícil también, porque uno, o sea, como que desde dónde tú puedes juzgar o meterte, o tratar de explicar por qué se suicida una persona si ni siquiera la familia lo puede entender, entonces menos lo va a entender una persona que no la conoció. Y nada, bueno, y ese fue todo el proceso que duró como 2 años, la investigación, y después, bueno, vino la etapa, o sea, la investigación como la primera estructura, la escritura del guión, y después, bueno, ya hicimos el montaje, y eso fue como un proceso más rápido, pero bueno, eso lo hablamos con Ana. Sí, justo un poco eso abre la siguiente pregunta que tenía, que es como tú estabas explicando ahora mismo, una especie de ensayo, ¿no? Que va tejiendo un montón de líneas que están ahí al mismo tiempo y que me parece que hace a la película compleja, pero a la vez, no sé, logra involucrar al espectador de manera que está pensando y al mismo tiempo está muy identificado con el personaje, que a la vez se divide, ¿no? Me encanta por eso también con el título esta idea de el personaje es Ainhoa, pero también eres tú y también son estas otras mujeres escritoras y hay como estos temas que se encuentran en común que se van tejiendo. Entonces me preguntaba cómo trabajaron también con Ana en montaje, cómo fue ese proceso de escritura o reescritura de la película llegando a este discurso, ¿no? Que sí, también me parece súper interesante lo del suicidio, que de hecho es muy delicado, pero que está tratado de una manera muy inteligente, ¿no? ¿Cómo lo pensaron, cómo lo trabajaron también con la relación de editora, directora entre ustedes dos? Bueno, yo me demoré bastante en escribir el guión porque generalmente yo trabajo de esta manera, escribo un texto, voy pensando en algunas imágenes, pero generalmente parto por un texto y en base a ese texto vamos probando las escenas y las imágenes. Y lo que tú dices es interesante porque, claro, es una película que por un lado es muy intelectual, porque tiene muchas citas, también reflexiones, pero por otro lado también es una película visceral, o sea, sobre todo el personaje de Pachi, creo que es un personaje que se acerca mucho a la gente. A mí en todas las proyecciones que he realizado siempre la gente me pregunta por Pachi, siempre la gente se queda como muy impactada por la historia de Pachi también y por cómo va relatando, ¿no? Y también cómo su vida fue cambiando de a poco, no solamente por la enfermedad que diagnosticaron incluso después de la muerte de Ainhoa, sino cómo va cambiando, ¿no? A partir de la muerte de Ainhoa, ¿no? Porque se muere Ainhoa, se muere su madre, o sea, primero se muere el padre, se muere Ainhoa, se muere su madre, se muere su hermano, ya le diagnostican una enfermedad, ¿no? La misma enfermedad que había tenido también la madre y el hermano, pero no lo sabían, ¿no? Entonces, Pachi aparte que es muy buen narrador, entonces como que te va envolviendo en esta historia y te llega mucho, ¿no? Pero a la vez está esta historia, ¿no? Que es la historia de Ainhoa, también está la voz de Isabel Cadenas Cañón, que es una voz como muy suave, que incluso fue pensada así, ¿no? Isabel es amiga mía y claro, tiene una voz muy dulce que era totalmente distinta a la voz de Ainhoa, entonces era también como la idea de hacer este contraplano entre el diario de vida y la mujer, ¿no? Que realmente existió, ¿no? El personaje del diario.
Entonces, claro, te llega intelectualmente, pero también te llega, ¿no? A través de la identificación de Patxi, también a través de la identificación de las mujeres, ¿no? Que también eso pasa, y que las proyecciones, después he hablado con muchas chicas y me han dicho eso, ¿no? Que alguna vez o sintieron lo que sintió Ainhoa, o abortaron, o se cuestionaron la maternidad, o fueron acosadas laboralmente. Entonces sí que hay como estas capas, ¿no? Que creo que hacen que la película tenga como una gran densidad. Yo no sé si Ana, no sé si, bueno, quiere aportar algo sobre el montaje, que lo explique ella mejor, o lo explico yo, bueno, como... Sí, bueno, hola a todo el mundo y muchas gracias por organizar este foro. Bueno, retomando, igual luego podemos ir un poquito atrás, pero retomando esta idea, ¿no? que comentaba ahora, bueno, que preguntaba Sorisel, ¿no? Y que comentaba Carolina sobre la reflexión y también la vinculación emocional, ¿no? Y la empatía con Ainhoa. O sea, yo creo que por un lado también es muy importante el hecho de que, aparte de que el diario, ¿no? te permite una identificación muy fuerte, ¿no? Porque son unas vivencias en primera persona que permiten, ¿no? esa identificación y ese ponerse en el lugar casi como de la primera persona. También el hecho de que muchas de las imágenes sean imágenes familiares también nos llevan un poco a esa identificación, porque, y esto lo hablábamos mucho con Carolina, ¿no? El material que había en Ainhoa es un material riquísimo, había muchísimas imágenes en Super 8, muchísimas fotografías, luego todos los vídeos también de Ainhoa, pero aparte de lo particular, ya nos llevan directamente a una estética y a una relación con la imagen que quien más, quien menos puede hacerse lo suyo, ¿no? Porque son imágenes familiares. Entonces, yo, por ejemplo, yo no tengo demasiados vídeos, bueno, de hecho no tengo ninguna película en Super 8 de cuando yo era pequeña, pero forma parte de un imaginario colectivo con el que todos podemos identificarnos y podemos casi imaginarnos cómo serían aquellas películas que, si mi padre hubiese tenido una cámara de Super 8, hubiese filmado cuando yo era niña, ¿no? Entonces hay una vinculación muy fuerte, que ya sea pues el cumpleaños con la abuela, el estar en la casa jugando con los hermanos, el irse a pasear, ¿no? Entonces la articulación de estas imágenes con las que nos podemos identificar también con esa primera persona, bastante abierta en canal, ¿no? Porque también Ainhoa escribió unos textos que Carolina decía, ¿no? No es Anne Sexton, no es Alejandra Pizarnik, pero Ainhoa tiene una manera de escribir que, si no hubiese escrito así, sería muy difícil haber hecho esta película, ¿no? O sea, si sus diarios no hubiesen tenido esta sinceridad, este desgarro, esta manera de ya ponerse, sacar un poco, ¿no? lo que necesitaba desahogar con esos diarios, o explicar o mostrar. Y respecto al proceso, Carolina explicaba antes, ¿no? que ella parte de una escritura de un texto, pero no es del todo cierto, Carolina, si me permites, porque Carolina cuando escribió el texto de Ainhoa, había hecho un trabajo muy grande ya con los materiales, ¿no? O sea, se conocían muy bien todas las imágenes que se había visto las películas muchas veces. De hecho, incluso a mí me encanta este detalle que Carolina, cuando se miró el material de Ainhoa, se lo miró al 50% de velocidad, ¿no? Como para que la película pasase más lento y poder retenerla y poder pensarla y poder verla en el doble de tiempo que si la pusieses en velocidad real, ¿no? Entonces, bueno, son como detalles de ese aprender esas imágenes, ¿no? Y a partir de esas imágenes, por mucho que el guión fuese un texto, el texto estaba impregnado absolutamente de la relación con todas esas imágenes, ¿no? Entonces, cuando nosotras empezamos a trabajar, había un trabajo muy avanzado, ¿no? De un texto escrito que, evidentemente, cualquier guión, cualquier texto, cualquier voz en off, cualquier persona que haya tenido una experiencia con el montaje, suele ser prácticamente, o sea, imposible que no se modifique un texto cuando lo empiezas a editar y cuando lo empiezas a montar y cuando empiezas a trabajar con él, ¿no? Entonces, ahí sí que hubo un proceso ¿no? Teníamos ese texto como una base ya muy sólida y muy bien trabajada y muy bien hilvanada
sobre lo que iba a ser el guión de la película. En algunos momentos ya había, ¿no?, esa relación entre los diferentes fragmentos del texto con qué imágenes podían dialogar, ¿no?, en qué dialéctica se creaba entre ese texto y esas imágenes, y en otros momentos pues evidentemente hubo una reescritura del texto, hubo una reescritura de la propia estructura de la película, en algunos casos, ¿no? No en tantos, pero sí que íbamos encontrando, ¿no?, a partir de ese primer texto y de ese primer vínculo entre las imágenes y el texto, ir buscando, ¿no?, cuál era el mejor diálogo entre las imágenes y el texto. También con Carolina ya llevamos unos años colaborando juntas, ¿no? Y algo que siempre tenemos muy en cuenta es que la relación entre la imagen y el texto sea una relación que no sea literal, ¿no?, y que no sea ilustrativa, sino que siempre buscamos que entre la imagen y el texto, en ese choque de esos dos elementos, cree una dialéctica, ¿no?, y que cree una realidad o una sensación o una emoción o un estado o un cómo nos relacionamos con ese texto o cómo nos relacionamos con esas imágenes, que sería muy diferente evidentemente si no fuesen juntos, y siempre eso, en vez de, o sea, no apoyándose el uno en el otro, sino realmente confrontándose, ¿no? En cierta, bueno, a veces sí que se apoya, ¿no?, pero muchas veces sí que buscábamos un poco esa distancia o esa convivencia un poco, con un poquito más de fricción. Y luego, claro, también a partir de ese texto, pues había muchas imágenes que podían quedar fuera de lo que era la estructura de la película, que nos volvimos a ver todo el material, ¿no?, que Carolina ya se había visto, pero que yo no me lo había visto, ¿no?, volver a ver todas las películas de Super 8 que habían filmado, y entonces a partir de ahí pues también podían surgir algunas ideas nuevas, algunas relaciones nuevas, o siempre había momentos que de repente, ¿no?, pues había texto, pero no sabíamos con qué imágenes podía ir ese texto. Y no era algo tan sencillo, porque una de las cosas que fue bastante difícil y que nos marcó bastante la estructura es que los diarios de Ainhoa son unos diarios muy fuertes, muy, muy crudos, sobre una realidad también de una mujer desde que entra en la edad adulta, y en cambio la mayoría de las imágenes era una niña. Entonces había ciertas cosas que sí que se podían relacionar, ¿no?, entre el texto y la representación de esa mujer en esas imágenes de niña, pero había otros momentos del texto en el que era muy, muy difícil que pudiesen casar, ¿no? O sea, un texto de una mujer adulta hablando de según qué temas muy crudos, con unas imágenes de una niña pequeña jugando en el campo, jugando con un perro, ¿no? Entonces, bueno, ahí esto también fue como todo un trabajo, ¿no?, de cómo ir relacionando esas imágenes y ese texto. Sí, justo, no sé si después, Carolina, también quieres agregar algo más sobre el proceso, pero justo esa anécdota que contabas de ralentizar el material para verlo, yo siento que eso se llega a transmitir, ¿no?, en la película, que uno también como espectador está mirando en ese material, tratando de encontrar como las causas, las pistas, como también esa decisión de sí desde el inicio o revelarle al espectador que este personaje se suicidó. Entonces eso marca todo lo que uno sigue viendo en la película y cómo se va involucrando también emocionalmente y buscando en ese material esa cualidad ensayística también me parece muy, muy importante, que uno va tratando de dilucidar en esos materiales que hay, ¿no?, más allá de lo que se filma. Como decía Carolina, en estas imágenes que son, o que decías también, Ana, que son comunes y que podemos, pues, desde la comparación que establecen al inicio con las propias imágenes de Carolina de niña, y que todos podemos de alguna manera también imaginarnos cómo sería, y entonces tratar de ver ahí qué hay detrás de esa forma de filmar y qué hay detrás de lo que está sucediendo, y tratar de ver las dinámicas, ¿no?, familiares y todo, cómo se va revelando ese personaje. También me encanta cómo se va contando, cómo nos deja ser testigo de verla crecer, ¿no?, de estar ahí con ella desde niña. Y también hay algo más que ya decía Carolina con el personaje de Ainhoa, y este choque, ¿no?, con esta idea de la madre también
Y eso que decía Ana, de que es una niña, pero habla una mujer adulta, pero estamos viendo también a la madre y se identifica de esa manera a través del montaje, ¿no? No sé si Carolina quieres contar algo más. No, simplemente que siempre estaba esta idea, ¿no? Que incluso se hace como explícita, ¿no? Con la secuencia aquella donde están los padres el día de su boda y las fotos están como, bueno, son fotos que están como corroídas por los hongos, ¿no? La idea de que las imágenes también pueden desaparecer, o sea, no esta idea de que las imágenes perduran para siempre, sino que las imágenes también, o sea, toda la memoria familiar también puede desaparecer, y está esta idea, ¿no? Que se adelanta que tiene que ver con esto, ¿no? De que el padre también filma mucho y en un momento la narradora dice como si supiera lo que vendrá, o sea, esta obsesión, ¿no? De querer registrarlo todo, como si supiera que después la familia se va a desintegrar, va a morir él y van a seguir, ¿no? Muriendo todos, menos Pachi. Entonces esto hace que las imágenes tengan esta cierta potencia, ¿no? Lo que decías tú, porque desde el principio ya más o menos, si bien no sabemos a lo mejor que el padre se va a enfermar, pero sabemos que algo va a pasar, ¿no? O sea, entonces toda esta belleza, toda esta Arcadia feliz que dice Pachi, ¿no? Porque Pachi habla de esta época, ¿no? Como una época que quedó en el tiempo, ¿no? De alguna manera sabemos que es ilusoria, ¿no? Entonces, esta idea también, al ver las imágenes como con otro ritmo, ¿no? Yo también las veía como para ver posibles gestos, ¿no? Porque se ven mejor obviamente los gestos si están ralentizados, entonces como para ver qué hay, ¿no? Detrás, ¿no? Y que de alguna manera esto nos puede develar que la familia se va a desintegrar, ¿no? O sea, encontrar estos pequeños detalles que nos pueden como anticipar como el declive, ¿no? O sea, lo que va a venir. Entonces eso fue, claro, es un trabajo largo como para que tenga el resultado, ¿no? Esperado. Sí, para añadir una cosita, o sea, en el trabajo de buscar en el material e intentar organizar este material, ¿no? Porque al final en el montaje un poco lo que hacemos es eso, ¿no? Es coger todo ese material y cuál es la mejor manera de organizarlo para que pueda transmitir. Entonces, en esa búsqueda hay algo que en verdad es una manipulación o es algo muy construido, que es esa, muy construido, pero a la vez como muy bello, ¿no? De intentar leer el material casi como si nos fuese dando ciertas pistas, ¿no? Y de hecho en algunas ocasiones sucedió, ¿no? De cómo el material al final también es como muy sencillo, ¿no? Si tú ves mucho material sobre una persona que va creciendo y de repente ves que se repiten ciertos motivos, que se repiten ciertas maneras de relacionarse, eso nos está desvelando algo de cómo es esta persona, de cómo se relaciona, de cómo actúa, ¿no? Entonces también el encontrar, ¿no? Esos motivos y esas maneras de relacionarse y poder verlas en conjunto, ¿no? Esto lo trabajamos mucho en la película, ¿no? Como de repente encontrar algún motivo que se podía ir repitiendo y a partir de ahí poder construir una secuencia que nos habla de esa persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hermano de Ainhoa, que se hace luego policía, entonces desde pequeñito sale como con las gorras y los uniformes y así, o en la relación entre la madre y el padre, ¿no? Todos los momentos en cómo el padre mira a la madre y cómo la filma, ¿no? Y a través también de cómo esta mujer está siendo observada por la cámara y por su marido, podemos ver también como todo un arco de emociones en relación a una mujer filmada por un hombre, ¿no? O sea, como ir construyendo también estos pequeños estados. Claro, y de alguna manera también esta obsesión del padre, o sea, esta acumulación de imágenes familiares se va a relacionar, ¿no? Con las historias de Pachi y Ainhoa, y de alguna manera ellos van a heredar esto en una época en que, claro, no era tan común filmarse, o sea, Ainhoa se filmaba muy a menudo, no solamente había filmaciones de fiesta, había algunas filmaciones en casa, y Pachi cuando muere Ainhoa, bueno, al otro día va a la casa, coge su cámara y filma.
tratando de buscar una respuesta, tratando de entender, pero igual tiene esta intuición de querer filmar los objetos, la casa. Claro, a lo mejor ahora es más habitual y es más común y a nadie le sorprende, pero en el 2000, o sea, en esa época, claro, no era esta locura, ¿no?, que hay ahora con las cámaras, que uno filma los accidentes, filman toda la gente, ¿no? En esa época era distinto. Y ellos heredaron, yo creo, eso del padre, ¿no? La idea de querer filmar, registrar, ¿no? Y también de tratar de explicar ciertas cosas a través de la cámara. Sí, se convierte en un gesto muy poético, ¿no? También esa necesidad de perdurar, ni que sea en el registro de las imágenes y en los vídeos y fotografías, cuando luego es eso, ¿no? Es una familia que ha quedado un poco devastada, ¿no? Por el tiempo, por la enfermedad, ¿no? por la vida. Sí, no sé si los que estque presentes han podido ver la película, porque estamos probando, explorando esta forma nueva de que todo sea en línea, y tenemos la película hoy por 24 horas en el territorio ecuatoriano, así que los que están y no la han visto la pueden ver después de la charla, tienen hasta la noche para verla. Y no sé si alguien ya la ha visto también y tienen preguntas, o tienen preguntas que les surgen a partir de la conversación aquí, pueden ponerlas en el chat y vamos a conversarlas también. Sí, una cosa más que yo estaba pensando era esto de no solo esos materiales, es un montón de material de la niñez y también de las fotos y de estos diarios, pero a la vez también está el sonido, ¿no? Que ya mencionaban, lo de la voz de Ainhoa, que también es muy particular y es esta voz muy fuerte. Y está revelado a través de esas conversaciones con amigos y de conversaciones telefónicas que también se tematiza, ¿no? En la película, de cómo llegan a grabarlas. Tal vez hay alguna historia sobre eso, Carolina, del material de las grabaciones telefónicas. Sí, siempre me olvido de esto. Claro, esto fue muy curioso porque Pachi al principio no me dijo que existían estas grabaciones telefónicas, como que me iba entregando las películas y yo le iba pidiendo más cosas, y me dijo, sí, tengo unas grabaciones telefónicas. Y yo pensé, ¿cómo vas a tener grabaciones telefónicas? Sí, lo que pasa es que cuando Ainhoa empezó a ir de fiesta, mi mamá me pidió que la controlara, entonces yo creé un dispositivo para poder espiarla, entonces cuando alguien llamaba a casa se grababa. Entonces, claro, Pachi me contó esto y bueno, yo le pedí las grabaciones y me trajo las grabaciones, y eran muchas grabaciones, o sea, no solamente las que aparecen en la película, habían algunas en las que Ainhoa peleaba con el novio de la época, habían algunas en las que la mamá hablaba, por ejemplo, había una que quizá podía haber servido para explicar, ¿no?, qué pasa después de la muerte del padre, que la madre tiene que trabajar, nunca había trabajado, era dueña de casa, donde la madre le cuenta a una amiga que tiene que trabajar y que no sabe qué hacer. No la pusimos tampoco por un tema de montaje, pero habían muchas grabaciones. Entonces, claro, yo me acuerdo que le mostré estas grabaciones, porque yo no quería explicitar que Pachi las había hecho, sino quería poner las grabaciones como parte del material. Y recuerdo que se la mostré a una amiga, y mi amiga me dijo, que tienes que explicar que, porque si no parece que fuera una actriz o un actor interpretando a Ainhoa, porque es que nadie se puede o sea, nadie va a entender que haya un friki que esté grabando claro, o sea, grabando las conversaciones telefónicas. Entonces ahí fue cuando yo le pedí a Pachi que me contara. Yo ya había hecho las entrevistas, la habíamos grabado en estudio, entonces le dije, Pachi, tenemos que volver a grabar y cuéntame cómo surge esta idea tuya de grabar. Y a Pachi le encantaba, y de hecho siguió haciéndolo durante años. Después, la mamá después creo que tuvo otro novio, o sea, y iba escuchando, entonces como que le encantaba. Él dice ahí que era casi de la Stasi, ¿no? Y ahí fue muy bonito porque, y esto era un poco lo que decía Ana, de estas cosas mágicas que pasan de repente, porque justo mirando las imágenes encontramos esta escena, ¿no?, en la que está Pachi de bebé y Pachi coge el teléfono y aparece la madre, y la madre se frota las manos, ¿no? Entonces
esto lo pudimos montar con toda la explicación de Pachi y queda perfecto, ¿no? O sea, queda como que fuese hecho para esa escena incluso, ¿no? Porque sale él espiando ya desde pequeño, ¿no? Y ahí la madre ahí como apoyando la escucha telefónica. Entonces, bueno, fue así y nada, y una cosa muy, muy rara. Sí, hay una, yo creo que eso le da también una cualidad que tiene como cierta relación con la ficción, ¿no? Eso que decías, Carolina, que te dijeron, pero está actuando, ¿cuánto hay de estar poniéndose en escena ellos mismos, ¿no? La misma Ainhoa también está proyectando siempre una imagen que por eso también parece tal vez muy discordante de la que se está escribiendo en su diario personal, pero además los otros personajes también de alguna manera están interpretando unos roles, ¿no? Y cómo se trabaja con esas otras voces de escritores. Aquí hay algo que entra de la ficción y siento que eso es importante en el trabajo como editora de Anna Pfaff también, que he visto en otras películas. No sé si quieres hablar, Ana, un poco de eso, cómo ves esa relación. O sea, no sé si... Yo la verdad que nunca lo había pensado como una relación con la ficción, pero sí que al final se está construyendo, o sea, a través de todas esas voces se está construyendo un relato, ¿no? Y se está construyendo, o sea, un relato y un retrato, ¿no? O sea, está el retrato de Ainhoa desde todo lo poliédrico o poliédrica que era Ainhoa y que somos las personas, ¿no? Entonces eso para mí era algo súper interesante bueno, que formaba, ¿no? En el momento en el que, ¿no? Empezamos a montar, pues ya empiezas a ver, ¿no? Como hay muchas líneas, hay muchos temas, hay muchas reflexiones, hay... o sea, la propia película tiene como fugas hacia muchos lugares diferentes, ¿no? En momentos en los que está el relato y retrato de la vida de Ainhoa, pero otros momentos en los que la propia película se puede ir hacia derivas discursivas más políticas, más feministas, más de memoria, más de cinematográficas, ¿no? Entonces, yo creo que la propia forma de la película, a mí me gusta siempre pensar un poco esta película como una forma un poco, aunque no sea del todo cierto, pero sí que tiene un punto un poco rizomático, ¿no? O sea, en el que sí que hay una narración de Ainhoa, ¿no? De la vida de Ainhoa, pero a la vez la propia película tiene como muchos núcleos y muchas fugas, ¿no? Entonces esto, o sea, el hecho de que también los materiales que tuviésemos fuesen materiales, los diarios, ¿no? Están fechados en una época en concreto, pero a la vez tampoco tienen un orden clarísimo, ¿no? O sea, en el momento en el que Ainhoa escribía, pues no sabemos cuándo era, pero igual era pues probablemente en los momentos en los que tenía la necesidad de escribir. Eso no quiere decir que toda su vida estuviese relatada en ese diario, ¿no? Como a veces podemos encontrar en ciertas películas un poco más de ficción en la que se explica de manera causal toda la vida de una persona, ¿no? En este caso no tenemos una explicación causal, sino que es más como esta idea, ¿no? de que hay como una especie de puzzle de fragmentos de una vida, lo que está filmado, lo que no está filmado, lo que está escrito, lo que no está escrito, y como también es importante un poco construir como también todo aquello que queda en off, ¿no? O sea, como ser muy conscientes de que los materiales que hay son los materiales que nos han llegado a nosotras, pero no quiere decir que la totalidad de su vida fuese esa en absoluto, ¿no? Pero sí que, bueno, sí que hubo como un trabajo, ¿no? Bastante exhaustivo de cómo se iba construyendo a Ainhoa, ¿no? Y Ainhoa desde como esas múltiples perspectivas, esas múltiples voces, las propias voces de todas las poetas no son Ainhoa, pero completan la vida de Ainhoa, ¿no? Siempre están trabajados desde aquí, ¿no? Cuando oímos un texto de Anne Sexton, Anne Sexton no está hablando de Ainhoa, pero claramente lo añadimos al relato de la vida de Ainhoa, ¿no? Se busca como esa convivencia entre los diferentes momentos, cómo van encajando igual que en las imágenes, ¿no? Esto que decíamos ahora, ¿no? Del Pachi con el teléfono, pues
forma parte de otro momento que no tiene absolutamente nada que ver, pero la manera de organizar ese material sí que es como para que todo nos pueda llevar a la construcción del relato que al final es la película, ¿no? Desde su orden o desorden, ¿no? que puede tener un poco las dos cosas, pero sí ayudar a esa lectura y a que ese relato pueda ser seguido de la manera más fácil y también más emocional posible, ¿no? Porque la película la tiene, la parte emocional, no apretando las tuercas, pero sí que está ahí, ¿no? No Claro. sé si he respondido muy bien, pero... Sí, sí. No, yo quería agregar que es interesante eso de los fragmentos de la vida de una persona, porque también en la película anterior, que también montamos juntas, era la vida de una mujer de los años 40, que era Clara Puello, y también es un momento de su vida en la que ella milita, ¿no? Y son como 2 o 3 años. Entonces, lo que decía Ana, ¿no? O sea, no es un biopic, en el caso del Gran Vuelo, en el caso de Ainhoa tampoco, o sea, no estamos contando toda la vida de una persona, sino que son fragmentos, ¿no? Y los momentos en que Ainhoa escribió, a lo mejor hubo más momentos y los diarios se perdieron, como dice la voz de la narradora, ¿no? En alguna mudanza, como cree Pachi, o bien solamente escribía cuando estaba triste, como dice la narradora que decía Virginia Woolf, que uno escribía en los momentos de tristeza, ¿no? Entonces, no sabemos, a lo mejor hay otra historia, ¿no? De Ainhoa que yo desconozco y que quedó fuera de la película, ¿no? De alguna manera también eso es muy bonito porque si no sería como la historia de alguien, y hacerla de esta manera yo creo que hace que la película en general sea más universal porque puedes tocar distintos temas, y no de una manera lineal, ¿no? Entonces, hacerla así como fragmentaria, o sea, independiente que empezamos cuando no es pequeña, ¿no? Y terminamos cuando muere, pero hay como saltos temporales también, y eso es muy bonito, ¿no? Porque te identifica muchas veces más con las temáticas que con la linealidad de la historia. No sé si me explico. Sí, totalmente. Y tiene esta forma de reflexión, ¿no? Tuya, un punto de vista claramente que va más allá de contar solo la historia, ¿no? Y estás pensando esa historia y estás pensando esas imágenes. Hay una pregunta en el chat que quiero leerles. Manuel Villavicencio pregunta: hola, me gustaría preguntar cómo fue la charla con la familia de Ainhoa cuando explicaron acerca del suicidio. ¿Cómo fue la charla con la familia de Ainhoa? O sea, Supongo que se refiere a la negociación o a si había alguna repercusión acerca de un tema. no, porque, a ver, el único familiar es Pachi. Entonces, Pachi, incluso, yo creo que es una persona que hasta el día de hoy no sabe por qué se suicidó su hermana, y para él era como muy importante que en la película se hablara del suicidio. De hecho, él me pasó documentales sobre el suicidio, yo me compré un libro que es como un ensayo sobre el suicidio muy interesante, pero yo no me quería centrar en el suicidio, pero porque de alguna manera él quería entender, entonces para él no fue un problema para nada que en la película se dijera que su hermana se había suicidado, todo lo contrario, o sea, él quería que se dijera que se había suicidado, para él era importante, ¿no? Porque él decía, a lo mejor otras personas se pueden sentir identificadas, y sobre todo me decía, a lo mejor uno puede mirar más, porque él dice bueno, esto le queda a toda la gente, ¿no? Que tiene algún familiar o amigo o amiga que se suicida, que a lo mejor no puso atención a lo que le pasaba a esa persona, entonces que a lo mejor si hubiese puesto más atención podría haberlo evitado, pero en realidad es una fantasía. Pero él quedó con esta cosa, ¿no? De que a lo mejor sí hubiese hablado con ella, lo mismo que Esther, ¿no? Que es la amiga, que también dice que Ainhoa fue muy egoísta porque sabía lo que significaba esta decisión, ¿no? En todo el entorno. Fue lo único que hablamos, ¿no? O sea, con Pachi, ¿no? De tocar el suicidio, no tratar de explicar por qué, porque no hay una respuesta. Pachi solamente me dijo que creía que había sido como un arrebato, y eso lo dice cuando recorre la casa, ¿no? Porque estaba la ropa tendida, bueno, y todo ese texto bellísimo en donde reflexiona, ¿no? Sobre lo que es como el terminar una vida así como tan repentinamente, ¿no? Entonces no hubo como una negociación respondiendo a la pregunta, sino que fue todo como, haz lo que quieras, habla de esto. En general, Pachi fue muy generoso, o sea,
vio la película solamente cuando ya estaba montada, la vio en casa de Ana y quedó como maravillado con las imágenes de la familia, como se metió por ese lado, no la jugó como película, sino que para él era como muy bonito que la historia de su hermano se hiciera pública. Y ahí quedó, o sea, no... Entonces como que estaba muy agradecido en el fondo porque desde su miedo a que las películas quedaran en un mercadillo, que si hiciera una película y la cara de su hermano estuviera en un póster que ha recorrido distintos lugares, que se haya proyectado en muchos cines, o sea, ese salto para él ha sido maravilloso. Porque además salía de una necesidad suya misma, como explicaste al inicio, ¿no? De qué hago con este material y cómo también trabaja con esa pérdida y con esa reflexión, ¿no? Hay también una pregunta que dice, no sé quién dice, saludos, me gustó mucho su película, en especial la idea de cómo un destino individual puede volverse un reflejo colectivo. Mi pregunta es, ¿con todo el material de archivo sintieron que perdieron el rumbo? ¿Cambió en algo en la marcha? No sé si se entendió. ¿Quién quiere comentar? Yo no siento que perdiéramos el rumbo en ningún momento, la verdad. O sea, sí o sea, cualquier proceso de montaje hay muchas tentativas, ¿no? Y hay todo un proceso en el que avanzas, luego hay cosas que cambian, luego hay cosas que caen del montaje, luego hay cosas que vuelven, hay cosas que repensar. Pero me parece que es algo que forma parte totalmente del proceso y en este caso fue un proceso bastante directo, ¿no? Tampoco dimos muchísimas vueltas no, de perdernos, no. Y luego me gustaría también como comentar que, o sea, hay mucho material porque no es tan común o no es tan normal que una familia tenga tanto material, sobre todo ya no solo en películas familiares, sino, o sea, películas familiares, más fotografías, más audios de las conversaciones, más los vídeos de Ainhoa, más los vídeos de Patxi, ¿no? En ese sentido hay mucho material, pero ese mucho material es un regalo absoluto, ¿no? Entonces, más que un lugar donde perderte, es un lugar de posibilidades. O sea, el problema es cuando intentamos hacer a veces películas con muy poquito material, ¿no? Si tienes material de sobras donde escoger, qué gusto, ¿no? Montar desde ahí, o sea, porque enseguida tienes 1000 opciones de, no, pues esto, pues ahora la conversación telefónica, pues Patxi tal, ahora el momento que el padre se enferma, pues tenemos un montón de material donde vemos al padre fuerte, viril, cogiendo a los niños, levantándolos y el hecho de tener mucho material nos permite construir ciertas secuencias que si tuviésemos poco material, ahí sí que sería un problema y ahí sí que sería un dolor de cabeza de decir cómo vamos a montar esta película, ¿no? Y por otro lado, o sea, esto hay mucho material de archivo, pero el mucho material de archivo, bueno, es un material de archivo que si pensamos en cualquier otro tipo de película, no sé, ¿no? Ya sea ficción o documental o lo que sea, donde un director o directora se va no sé cuánto tiempo a filmar a yo que sé qué dónde, pues probablemente haya 10 veces más de horas de material, ¿no? Generalmente. Entonces, o sea, no, yo creo que es un regalo que hubiese ese material, no un problema. Se nos está acabando el tiempo. Yo tengo una curiosidad súper rápida. ¿Cuánto tiempo se demoraron en el montaje? Porque al inicio Carolina dijo que fue poco, tal vez. Y ya no sé lo que quieran comentar para el cierre. Pues hubo como diferentes momentos, ¿no? Como decía Carolina al principio, este material primero lo habíamos empezado a trabajar como para otro proyecto, entonces ahí ya hubo como un primer contacto con ese material. Después, bueno, nos separamos y estuve con otros proyectos, Carolina estuvo escribiendo el guión y demás, y entonces ella empezó a trabajar todo este material con un ayudante. Entonces ahí empezaron a hacer como una especie de primer armado. En medio de ese proceso, ¿no? Pues nos juntamos, lo vimos, lo comentamos, siguieron trabajando
y ya una vez cuando nos pusimos a montar juntas, pues yo creo que fueron un poquitín más de 2 meses, pero no mucho más. Entonces sí, es bastante rápido fue. Sí. Sí, sí, sí. Mm. Y no porque sea la montadora más rápida de aquí, sino porque realmente fue un proceso rápido, no destaco yo por mi rapidez en concreto. Bueno, pues sí, muy sorprendente hablando de toda esta complejidad y este montón de Sí. materiales y tejidos. Sí, también hay una cosa que un poco lo que explicaba antes de la propia estructura de la película, este hecho de que sea una película que pueda tener como ciertas fugas, también permite, o sea, tiene un punto en el que es una película muy, muy, muy compleja de estructura porque tiene muchas capas, porque tiene este punto ensayístico, a la vez tiene la parte de retrato, ¿no? Tiene muchas capas y es muy compleja, pero a veces en otro tipo de películas, ¿no? Igual con una narrativa muchísimo más construida, es mucho más fácil de repente sentir que las películas cojean y que cueste mucho más llegar a que como a tener la película acabada y que funcione. Y en cambio, esta película, por su propia naturaleza, es muy libre, ¿no? O sea, tiene algo muy libre que nos permitía jugar, mover, sin que de repente digas, uy, no, mueves esto, quitas esto, pones esto y se te descalabra toda la película. No era tanto así, ¿no? Sí, bueno, pues hay otra pregunta más, pero creo que ya nos quedan solo 3 minutos. Yo quisiera realmente agradecerles muchísimo por haber estado aquí. Me ha parecido muy, muy linda toda esta conversación y la película les recomiendo muchísimo a los que no la han visto que aprovechen y la vean. Yo creo que la película misma responde también bastante de lo que se ha preguntado y tiene muchos temas ahí con los que uno puede identificarse desde distintos lugares, como fuimos contando. Entonces, les agradezco muchísimo a las dos que hayan aceptado la invitación y toda esta conversación tan generosa también de contar su proceso y todo cómo fue con Ainhoa, Yo no soy esa. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer hablar con Ana, con ustedes y explicarles a la gente, ¿no?, cómo fue este proceso. Sí, y mucha ilusión que se vea también, ¿no? Sí. Allí la película.